6 días antes de la Pascua, cuando el Señor entró a la ciudad de Jerusalén, salieron los niños a su encuentro y llevando en sus manos ramos de palmera, aclamaban con fuerte voz: Hosana en el cielo, bendito tú que vienes, lleno de bondad y de misericordia. Puertas ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Hosana en el cielo, bendito tú que vienes, lleno de bondad y de misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, lo que libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dardos. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedas de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob,
Témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza de ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman. Este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, aprehéndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada
hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprehendieron. Pero todo esto ha sucedido que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprehendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí,
se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata, y a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar allí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿a quién quieren que le deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar
y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Los desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: «Viva el Rey de los Judíos», y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: «Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: «Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él». Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho: «Soy el Hijo de Dios». Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabachthani, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías al salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente.
Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos. Porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron allí la guardia. Palabra del Señor. Hoy empezamos la semana más santa del año, Semana Santa. Hemos escuchado la pasión de Jesús según el Evangelio de San Mateo. Escuchamos esta historia todos los años y resulta en muchos sentimientos diferentes. Una cosa que sabemos al comenzar esta semana es que este no es el fin de la historia. Nos quedamos con Jesús en la tumba, pero estamos enfocados en lo que viene después. Pero la tumba debe ser parte de esta historia. ¿Cómo llegamos a la tumba? Suceden muchas cosas en esta historia y quizás sea bueno para nosotros reflexionar sobre las personas que tienen un papel en nuestra historia. Los volveremos a encontrar durante toda la semana. Todos continúan jugando un papel importante. Nosotros también somos parte de esta historia. Nuestra reflexión entonces puede enfocarse en el papel que vamos a jugar a medida que continuamos esta semana. Somos Judas, el que va a entregar a Jesús por dinero,
y luego lo devolvió porque se sintió culpable? Somos Pedro, el que negó haber conocido a Jesús 3 veces, a pesar de que dijo que no lo haría. Somos los 3 discípulos que nos dormimos cuando Jesús estaba orando. Somos los discípulos que huyeron después del arresto de Jesús. Somos miembros de la multitud que condena a Jesús. Somos los soldados que se burlan de Jesús. Somos los guardias que después de la muerte de Jesús decimos verdaderamente, este era Hijo de Dios. Somos ese grupo que permanece en la cruz cuando Jesús muere y luego nos aseguramos de que sea enterrado. Nos quedamos en la tumba esperando algo más. A medida que continuamos contando esta historia y nos encontramos con estos personajes nuevamente, ¿qué papel vamos a jugar? Como una comunidad de fe, profesamos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y donde vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confío que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En la cruz, Jesús contestó la oración del ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado, roguemos al Señor. Por todos los jefes del Estado y gobernantes de las naciones, para que imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz. Roguemos al Señor.
por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse. Roguemos al Señor. Por todos los perseguidos en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección, roguemos al Señor. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación, roguemos al Señor. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Durante estos días difíciles y sin precedentes, seguimos comprometidos a servir a nuestra comunidad estudiantil y nuestros residentes mientras enfrentamos desafíos financieros significativos. Para ayudarnos a superar esta crisis actual, los invitamos a que hagan la donación de su diezmo semanal en línea. Hay un enlace en la página principal de nuestro sitio web HoosierCatholic.org. También puede enviar su contribución semanal por correo a nuestra oficina. Por favor, envíen solo cheques. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Tara Doyon, nuestra directora de desarrollo. Gracias por su generoso apoyo a nuestro ministerio continuo de predicación del Evangelio en estos tiempos difíciles. De la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por ese vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, mis hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y a toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de ese sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables.
Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor del universo. Llenos están. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Pablo y Santo Domingo, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que ese víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, al Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esa familia que has congregado en tu presencia. Reina en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos.
Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor. Hay algunos anuncios esta tarde. Otra vez, si necesita asistencia financiera de emergencia, necesita ayuda para comprar alimentos o tareas simples, o si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de la parroquia. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. La comunidad de los dominicos de San Pablo continúa orando por ustedes cada día en nuestras misas, liturgia de las horas y rosarios. Sintonice y ore con nosotros regularmente en nuestra página de Facebook. Y aquí es el horario para las celebraciones de Semana Santa. El Jueves Santo, la misa es a las 5:30 de la tarde. El servicio de Viernes Santo es a las 3 de la tarde. La vigilia de Pascua está a las 9:15 de la noche. Y el calendario para la Pascua está en el website. Vamos a poner todos en la página de Facebook y en el website. Otra vez, Jueves Santo a las 5:30 de la tarde, Viernes Santo a las 3 de la tarde y la vigilia de Pascua a las 9:15 en la noche. Todos vamos a live stream. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Inclina sus cabezas para la bendición. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Esta misa terminada, podemos ir en paz.